próximo domingo, 23 de julio, 6.793 militantes del PSOE podrán elegir al secretario o secretaria general de este partido en Canarias para los próximos años. A esta elección se presentan 3 candidatos: Ángel Víctor Torres, Patricia Hernández y Juan Fernando López Aguilar. Los 3 han superado en este orden los avales exigidos para formalizar sus candidaturas. Este debate, cuyos términos y tiempos han sido pactados por las 3 candidaturas, permitirá conocer y confrontar los proyectos que tienen los aspirantes para su partido en Canarias. El debate se divide en varios bloques y en el primero de ellos cada candidato tiene un turno de 5 minutos para presentar su proyecto. En esta ocasión, el orden de las intervenciones avales conseguidos Víctor Torres, seguido de Patricia Hernández y concluye Juan Fernando López Aguilar. En un segundo bloque, los candidatos disponen de una primera intervención de 3 minutos y de una segunda de 2 minutos para explicar sus propuestas de partido y qué PSOE quieren para Canarias. El tercer bloque plantea el papel del PSOE en la política regional. Para el bloque, al igual que en el bloque anterior, los aspirantes a la Secretaría General del PSOE en Canarias disponen de 2 intervenciones de 3 y 2 minutos respectivamente. El debate se cerrará con un turno de 2 minutos en los que podrán, si así lo desean, pedir el voto. El orden de cierre del debate, así como la colocación de los candidatos en los atriles, se ha establecido mediante un sorteo celebrado antes del comienzo del acto. Aunque los 3 tienen una trayectoria política conocida, voy a leer algunos datos de su currículum profesional y político. Ángel Víctor Torres, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna y doctorado en 1991. Tras opositar para dar clases de secundaria, ejerció la docencia en varios institutos de Gran Canaria, desde ese año hasta el 2000. Ha publicado varios libros y ha destacado en certámenes literarios. En 1999 entró en el Ayuntamiento de Arucas como concejal del PSOE, en la oposición. En 2001 fue elegido secretario general de esa agrupación y en 2003 obtuvo la alcaldía del municipio. En 2009 entró como diputado en las Cortes en sustitución de Juan Fernando López Aguilar y desde 2009 a 2011 fue teniente de alcalde en Arucas. En las elecciones de 2011 fue elegido nuevamente alcalde hasta 2015. Durante estos 8 años, como alcalde, presidió la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la FECAM. En 2015 encabezó la lista del PSOE al Cabildo de Gran Canaria y desde entonces vicepresidente de la institución, cargo que desempeña en la actualidad. Además, es consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Deporte. Ángel Víctor Torres es secretario general del PSOE en Gran Canaria desde 2010. Patricia Hernández, diplomada en Relaciones Laborales y graduada social por la Universidad de La Laguna. Trabajó para el sindicato UGT y fue responsable de los proyectos de economía social para la Asociación para el Fomento de la Igualdad de los Derechos Sociales y de la Prevención de la Violencia de Género para Asociaciones Mujeres Jóvenes de Canarias, ADEI. Estudió música en el Conservatorio Superior de Canarias, especializándose en violonchelo. Fue senadora por Tenerife de 2004 a 2011 y diputada en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife de 2011 a 2015. En octubre de 2014 fue elegida, en el marco de un proceso de primarias, candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias. Tras las elecciones autonómicas, en mayo de 2015, ocupó la vicepresidencia del Gobierno y la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda hasta diciembre de 2016. En la actualidad es diputada en el Parlamento de Canarias y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista. Patricia Hernández es secretaria general del PSOE de Santa Cruz de Tenerife desde 2013 y fue secretaria general de Juventudes Socialistas en Tenerife. Juan Fernando López Aguilar, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Premio Extraordinario y Premio Nacional Fin de Carrera, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con Premio Extraordinario de Doctorado y Máster en Derecho y Diplomacia. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y catedrático Jean Monnet de Derecho e Integración Europea. Autor de más de una docena de libros sobre Derecho Constitucional y Derecho Europeo. Ministro de Justicia entre 2004 y 2007 y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo de 2009 a 2014. En la actualidad es eurodiputado y presidente del Intergrupo contra el Antisemitismo del Parlamento Europeo. Fue elegido diputado en el Congreso de los Diputados por Las Palmas en la 7ª, 8ª y 9ª legislatura, secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE hasta 2000, miembro de la Ejecutiva Federal hasta 2014. Fue vicepresidente del Partido Socialista Europeo de 2010 a 2012 y secretario general del PSOE en Canarias de 2007 hasta 2010. Y sin más, comenzamos. El señor Torres tiene un turno de 5 minutos para presentar su candidatura, cuando quiera. Ay, disculpe, por favor, silencien los móviles.
Cuando quiera. Muy buenos días y comienzo deseando los buenos días a todas las personas que nos van a seguir a través de los medios de comunicación, a los propios medios de comunicación, a las personas presentes en este debate que va a ser importante para conocer las propuestas de los candidatos a la Secretaría Regional del Partido Socialista. Quiero mostrar también mi respeto y mi consideración a Patricia Hernández y a Juan Fernando López Aguilar, que están, como yo mismo, visitando las islas e intentando, en un encuentro directo con la militancia, tener el apoyo de los mismos para esta cita histórica que tendremos en Canarias el próximo 23 de julio. Y sí, es una cita histórica, porque nunca antes los hombres y mujeres del PSOE de Canarias habíamos votado directamente en urna, con una reflexión profunda, quién debe ser nuestro secretario general. Jamás antes había ocurrido y estoy seguro que nunca más volveremos a otros modelos anteriores, porque a partir de ahora, sí, la militancia es quien tiene la primera y la última palabra. Es cierto que lo hemos vivido recientemente en la cita federal. Quiso la militancia que Pedro Sánchez fuera nuestro secretario general y así se manifestó claramente. Quiso esa misma militancia reponer a Pedro Sánchez como secretario general después de que dimitiera ante un hecho en el que pedía consultar a la militancia para un congreso extraordinario. Por tanto, fue la militancia, y creo que a mi juicio lo hizo correctamente, quien dio una segunda oportunidad a Pedro Sánchez. En cualquier caso, fueron ellos quienes decidieron y tomaron la decisión de manera mayoritaria, y lo van a hacer también el próximo 23 de julio en Canarias. Y por eso es clave que en Canarias vivamos y sepamos qué momento vivimos. No vivimos un momento fácil, es un momento trascendental. No gobernamos en nuestro país y eso significa que las políticas neoliberales del Partido Popular, machaca especialmente a nuestra tierra, lo han hecho durante los últimos 6 años. No gobernamos, y eso que hemos ganado las elecciones en Canarias, en nuestra tierra, y cuando no gobernamos, eso es malo para los canarios. Pero reflexionemos, sí gobernamos en muchas de las administraciones de nuestra tierra, gobernamos en 44 gobiernos de 88 en Canarias, gobernamos en 5 de los 7 cabildos, tenemos 29 alcaldes socialistas que defienden desde abajo, desde el municipalismo, el trabajo que estamos haciendo, y esa es la fortaleza básica del PSOE. El PSOE es de la militancia, sí, pero la militancia quien se acerca primero, de manera directa, es a su representante orgánico local y a su concejal de la oposición, aquel a quien le da sus demandas, le requiere y le exige. Por eso yo doy este paso, porque vengo de ese mundo, porque sé lo que eso significa y sé que ese paso que yo doy debe llevar a que la militancia hable directamente con lo que es la dirección. Creo que ha llegado el momento de que la dirección venga desde abajo. Indudablemente en este trasiego de nuestra vida orgánica hemos llorado muchas veces cuando hemos conseguido ganar elecciones, como lo hemos hecho cuando las hemos perdido, y con quienes lo hemos hecho, desde lo local, con nuestros compañeros militantes que están en esas agrupaciones. Por eso, cuando me preguntan qué medida es la primera que voy a hacer cuando sea secretario general y convoque tras el Congreso a la Ejecutiva, diré que la llevaré a una isla, y luego el siguiente mes a una segunda, y después a una tercera, y que lo haré en fin de semana para que la militancia conozca sus cargos públicos, los toque, los sienta, para que les escuche y ser escuchados por esa militancia. Y por la tarde en ese sábado llevaremos esas propuestas y las elevaremos al órgano de dirección del partido y conviviremos con ellos y tendremos que trabajar ese fin de semana, una vez al mes, de manera ordinaria, con nuestros cargos electos y también con nuestra militancia. Y eso que yo acabo de decir, no me lo invento, lo hacíamos. ¿Por qué lo hemos perdido? Es lo que yo quiero lanzar al aire. ¿Por qué? Sé que los secretarios últimos lo hicieron de la mejor manera posible, pero ¿por qué no somos capaces de recuperar ese contacto permanente que tuvimos, por ejemplo, con nuestro añorado Juan Carlos Alemán, que nos llamaba no el secretario de Política Municipal, no el responsable de organización, nos llamaba él cuando teníamos un conflicto en nuestra labor orgánica e institucional, se ponía al lado nuestro, decía que contáramos con él y terminaba muchas veces diciendo si seguía abierto aquel bar en aquel pueblo, porque aquello es lo que hoy necesitamos. Encarnizar el Partido Socialista, que la dirección esté al lado de ese militante, porque la fortaleza del PSOE es la fortaleza de sus gobiernos. No podemos aspirar a tener 44 gobiernos locales como tenemos en Canarias, 5 que gobernamos en Cabildo, el gran parlamento que tenemos con nuestro grupo parlamentario, si no tenemos un partido a la altura de las circunstancias, que esté al lado del poder local, del poder institucional, que no haya nunca un vacío en la toma de ninguna decisión, que tenga al lado personas que tengan experiencia, y ese es el modelo que yo traslado. Propongo construir la dirección del PSOE desde abajo. Creo sinceramente que es el momento, porque ante una dificultad máxima, una respuesta máxima. Ante un momento de dificultad, una propuesta desde abajo. Ahí
nunca, jamás nos hemos equivocado. Muchas gracias, Saro, y gracias por haber aceptado la invitación del Partido Socialista Canario a moderar este debate. Buenos días a todos, buenos días Juan Fernando, buenos días Ángel Víctor y buenos días a todos los que nos están siguiendo a través del Internet. Hace poco más de 2 años y medio les pedía el voto en este mismo sitio para ganar las primarias y para ganar las elecciones autonómicas y municipales. Parecía un imposible y recuerden bien que parecía más bien un eslogan electoral de la candidata. Muchos creían que en un partido con divisiones, con escisiones, dividido, no lo íbamos a conseguir. Muchos aspiraban solo a ser elegidos para bailar y no a ganar las elecciones. Un partido dividido, digo, sí, bien, con una candidata y un secretario general que no se entendían, con escisiones en La Gomera, con imposiciones de lista en La Palma, con cambios de lista de las agrupaciones locales a los comités insulares, de los comités insulares a los comités regionales, del comité regional al comité federal. 9 o 10 diputados decían, será un éxito, 9 o 10 diputados. Y la realidad es que nos convertimos en primera fuerza política de esta tierra. Pasamos de tercera fuerza política a primera fuerza política a pesar de tener un partido dividido, a pesar de las imposiciones. Porque supimos emocionar, supimos ilusionar y supimos hablar de los problemas de la gente y de las soluciones a estos problemas. Pero debo decirles que nos quedamos a 70 votos, 71 votos del diputado número 3 en la isla de La Palma, que convertirían al Partido Socialista Canario en una fuerza política de 16 diputados. Y por lo tanto sumábamos 31. Y tendríamos la presidencia del Gobierno de Canarias para transformar la vida de la gente. Y si no fue así, fue porque el propio Partido Socialista Canario lo impidió. Y yo hoy me presento a la Secretaría General para que esto no pase, para que no haya militantes que decidan no hacer todo el esfuerzo para que la Ejecutiva Regional no refleje el sentir de los militantes y sus decisiones en las agrupaciones locales y en los comités. Me presento para construir un partido unido, que escuche, que sienta el dolor de nuestros ciudadanos. Me presento para dar soluciones nuevas a problemas antiguos. Me presento porque conozco este partido. No lo conozco ahora, lo conozco ya de hace tiempo. Conozco a Gilberto, de Frontera, y cómo sufrió cuando un policía local le llevó la expulsión del partido. Un policía local sin que nadie del partido le llamara previamente. Conozco a don Antonio y el entusiasmo que pone don Antonio Nicó para el candidato que defiende. Conozco a Alfredo Villalba en un pueblo pequeño de Lanzarote, en Aría, y cómo se defiende con uñas y dientes en una situación complicada. Conozco los problemas de nuestros militantes y la soledad que embarga. Es el sentimiento más extendido de este partido. Es el sentimiento más extendido de este partido. Quiero emocionarles, quiero ilusionarles, quiero recuperar el sentimiento por el que ustedes afiliaron al Partido Socialista Canario PSOE. Quiero decirles que es posible convertirnos en primera fuerza política en diputados y no solo en votos, que estuvimos a punto de hacerlo. Y doy el paso porque tengo un equipo, no lo doy sola. Doy el paso con compañeros y compañeras de las 7 islas. He viajado sola en el avión y he viajado sola porque en cuanto piso cada isla, tengo la mejor de las compañías, que es la de un equipo ilusionado de decenas de personas que quiero que se conviertan en miles y construir el mejor de los equipos cuando termine este proceso, la de los 6.700 militantes llamados a participar. Conmigo se acabarán los enfrentamientos, tengo capacidad para trabajar en equipo, para ilusionar y para motivar, y lo he demostrado para poner a las personas con más capacidad para resolver los problemas concretos de los militantes y del partido. Tendremos 3 bloques
para debatir entre nosotros, pero desde ya les digo que este no será un debate de enfrentamiento entre compañeros y creo que este debate sea útil para la ciudadanía y que haga más grande al PSOE, porque solo nosotros podemos hacer este debate. Muy buenos días, Saro. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, Ángel Víctor. Y buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí y encantado de poder dirigirme a la militancia del Partido Socialista, porque el 23 de julio tomamos una decisión en la que nos jugamos nuestro futuro, es decir, nos lo jugamos todo. Y los militantes, las compañeras y compañeros del Partido Socialista, vamos a tomar una decisión que espero que hagamos libremente, y para eso quiero la mayor movilización y participación. Por eso he urgido que tengamos debates, más debates en distintas islas, y además debates con la extensión necesaria y la flexibilidad necesaria para que el conjunto de la militancia pueda contrastar la riqueza y la vitalidad del partido, no necesariamente un debate minutado y encorsetado. Yo he aceptado debates de medios de comunicación que los han ofrecido y lamento que otras candidaturas no los hayan aceptado, porque creo que son buenos para ilustrar el criterio con respecto de lo que nos estamos jugando. Porque esta es una candidatura que parte de la militancia, y quiero que sea de la militancia libre. Militantes de carne y hueso. No es una candidatura que haya surgido de una reunión de secretarios insulares ni de alcaldes. Con todo el respeto que me merecen los secretarios insulares y los alcaldes, no he escuchado a ninguno que haya dicho que apoye esta candidatura. Estaré encantado de saberlo, pero no ha sido así. Es una candidatura que ha surgido, por tanto, de compañeras y compañeros que tenemos un profundo afecto y un profundo amor por el Partido Socialista. Y eso es lo que nos mueve. Amor por el Partido Socialista, que no está en buen estado. Estamos aquí por compromiso con el partido, porque nos duele verlo, como lo ve mucha gente, debilitado, desdibujado y sin un propósito claro, sin una tarea clara en la política canaria, que no consiste sencillamente en participar de coaliciones entre 3 y 4 partidos, allí donde el PP no tenga mayoría absoluta, a pesar de que el PP siga siendo la primera fuerza en ese espacio político. Nuestra tarea es liderar, ganar las elecciones, ser la primera fuerza. A eso le llamo yo gobernar. Y a eso le llaman muchas compañeras y compañeros la tarea del Partido Socialista. Y quiero darles la mano, porque no quiero que nos vean descapitalizados, como se nos ha visto en los últimos tiempos, habiendo perdido a muchísimas compañeras y compañeros que estaban entre nosotros y a los que echamos de menos. Les recuerdo en cada acto. Muchos ya no están, dejaron de estar entre nosotros, algunos fueron instigados a aburrirse o a quedarse en su casa y otros abandonaron la militancia o han dejado de votar al Partido Socialista. Y quiero recuperar a todos esos votantes del Partido Socialista a los que he hecho de menos. Pero tampoco quiero un Partido Socialista envejecido, lo quiero rejuvenecido. Quiero que seamos más y que estemos bien avenidos, no que seamos menos y peor avenidos. Pero sobre todo el partido está debilitado por el faccionalismo y el sectarismo. Y creo que hace falta hablar de los problemas que tenemos, mirarles a la cara, porque es la única forma de poder acometerlos y resolverlos. Y el sectarismo ha hecho mucho daño al Partido Socialista. Yo echo de menos en cada acto del Partido Socialista a todo el PSOE. Hace tiempo que en los actos del PSOE vemos fragmentos de PSOE, pedazos de PSOE, pero quiero de nuevo a todo el PSOE que echo de menos, a un nosotros colectivo, un nosotros de nuevo reunidos desde el respeto mutuo y desde la fraternidad, restableciendo las reglas de la convivencia interior y la fraternidad, que es nuestro valor más distintivo. Y afirmo con toda claridad que no en mi nombre, ni en nombre del Partido Socialista, nadie difamará ni infamará a ninguna compañera ni a ningún compañero, ni en las redes sociales ni de ninguna otra forma. No en mi nombre ni en nombre del Partido Socialista, porque eso es la negación de los valores del Partido Socialista. Y quiero una unidad del Partido Socialista, y le garantizo, si soy elegido secretario general, desde la ejemplaridad. Quiero que los comités se reúnan regularmente y hablen de nuevo de política, no solo de asuntos orgánicos. Que la gente escuche nuestra posición, porque nos ha visto desdibujados en materia de ley del suelo, medio ambiente, energías renovables, desigualdad, paro, exclusión, brecha de género, lucha contra la corrupción, regeneración democrática, sistema electoral, que digamos con toda claridad cuál es nuestra posición y la gente la escuche y la reconozca. Y para eso hace falta, de nuevo, que el Partido Socialista tenga posición. Salgamos del silencio enmudecido en el que hemos estado un tiempo y fijemos posición con criterio y con liderazgo. Y afirmo que me encanta que manden los militantes, pero que manden los militantes no exime a quien aspire al liderazgo del Partido Socialista de que tener criterio propio, ideas propias y someterlas a la conversación con el conjunto de la militancia, de modo que podamos hablar y escucharnos desde el respeto los unos a los otros, multiplicarnos, rejuvenecernos, reverdecer el partido, con ganas de ganar, vocación de mayoría, para ser más y para ser mejores. En definitiva, hay mucho que trabajar para que
volvamos a ser una opción clara de mayoría rotunda y de victoria en el Partido Socialista en todos los espacios políticos en los que competimos, mereciéndolo. Y eso exige coherencia y credibilidad. Mejor correspondencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y entre nuestros valores proclamados y cómo nos comportamos, en modo que esta es una candidatura desde y con la militancia para ser más y mejores, para que volvamos a tener actos llenos de socialistas, donde estemos todos los socialistas contentos, sonrientes y con alegría de vernos, que nos veamos de nuevo y nos alegremos de vernos. Muy bien. Abrimos un segundo bloque sobre las propuestas que tienen los diferentes candidatos y candidatas para su partido en Canarias. Este turno lo comienza la señora Hernández, le sigue el señor López Aguilar y lo concluye el señor Torres, cuando quiera. Muchas gracias, Saro. Yo quiero convertir el Partido Socialista Canario en un instrumento de transformación social que actúe como palanca de los anhelos de cambio de la sociedad canaria. Y para eso hay que hacer varias cosas. Hay que recuperar instrumentos que se hacían y hay que pasar a dejar de ser un partido del siglo XX para convertirlo en el siglo XXI y, por lo tanto, pasar de lo analógico también a lo digital. Quiero que debatamos con transparencia, con adhesiones a las ideas, no adhesiones a las personas. En este partido se confunden mucho las discrepancias políticas con las discrepancias personales y eso hace, además, que los militantes dejen de, con lealtad, expresar sus opiniones políticas por miedo a que se considere un ataque personal. Es imprescindible que se debata y que las agrupaciones locales sean un núcleo de debate y de debate de los problemas de los ciudadanos. Quiero que los diputados regionales, los consejeros de los cabildos, sean portavoces de los militantes y los militantes portavoces de los ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer? Mire, pues en primer lugar, la obligación de los cargos públicos superiores a los locales, porque sé que los concejales no hay problema, de estar por lo menos una vez al mes en las agrupaciones locales debatiendo con los ciudadanos, con los militantes. A su vez, quiero que esas iniciativas, que esto se convierta en iniciativas que sean llevadas a los tablones de las agrupaciones locales, en los que no solo haya publicidad, sino que veamos cómo se transforman en iniciativas parlamentarias las demandas de los militantes. Vamos a crear un consejo de alcaldes, porque dentro del partido no tenemos órganos. Se reúnen entre ellos, alcaldes y alcaldesas, se reúnen entre ellos, pero no hay un órgano dentro del partido. Vamos a crear también una secretaría de la alternativa, de la alternancia, del cambio. ¿Para qué? Muchas veces el Partido Socialista en lugares difíciles se conforma con que el partido presente listas y no hay un análisis de la situación y qué podemos hacer y qué podemos cambiar y qué es lo que está fallando para que los ciudadanos de ese municipio no opten por nosotros. Queremos también crear un gabinete jurídico técnico de apoyo, principalmente a los grupos, a los municipios de la oposición. Queremos además que nos impliquemos y que seamos un equipo todos y que cuando hay un alcalde no mire para otro lado en el municipio de al lado que estemos en la oposición. Quiero que los cargos institucionales no visiten los municipios sin llamar a los compañeros y eso lo vemos día tras día y desde luego no sucedió cuando nosotros estábamos en el gobierno con los compañeros que estaban en el gobierno. Y quiero que sea así en todas las instituciones. Quiero formación, cuestiones que se hacían antes y que no se están haciendo ahora dentro del partido. Quiero una secretaría de formación no como una persona que ocupe el lugar, sino que haga una verdadera planificación de formación de nuestros cargos públicos, que los soltamos como los leones, sin darle conocimiento para presupuestos, para planeamiento, para respuestas sociales. Quiero formación ideológica e histórica dentro del partido y tenemos el suficiente talento para no traer a nadie de fuera, dentro del partido, gente con experiencia que pueda formar. Quiero pasar de una estructura vertical, disculpa Saro, a horizontal. Y estas propuestas y otras que haremos luego son pasos para modernizar el Partido Socialista Canario y que los militantes tomen el control. López Aguilar. Esta es una candidatura de militantes de base, hombres y mujeres libres y así quiero el Partido Socialista, con igual dignidad y sin jerarquías, y que no haya ni silencio, ni sumisión, ni rutina, ni tampoco ninguna complacencia frente a resultados que no sean satisfactorios, ni ante las derrotas, ni ante resultados que no estén a la altura
del potencial y de la tarea que tiene que cumplir el Partido Socialista. Y para eso hace falta una militancia que no tema el liderazgo, que no tema a los líderes, pero por supuesto hace falta también liderazgo que no tema a la militancia, que esté dispuesto a abrir una conversación abierta, desde el respeto, y que no se le retire la palabra a ningún compañero, que lleve la contraria o se exprese libremente en los órganos del Partido Socialista. De modo que hacen falta algunas propuestas concretas para que volvamos a ser un partido entre hombres y mujeres iguales. No hay que alegar que queremos construirlo de abajo arriba cuando en realidad se quiere decir de arriba abajo, sino un partido entre iguales, lo cual está en sí mismo bastante bien. Y propuestas concretas, que las casas del pueblo todas merezcan ese nombre, que sean efectivamente las casas del pueblo abiertas y acogedoras y amables al visitante, con campañas de afiliación limpias y transparentes, sin sombra ninguna de clientelismo, y especialmente dirigidas a rejuvenecer el partido, a atraer a la gente joven, que a la gente joven le apetezca subirse de nuevo a la locomotora del Partido Socialista, como a mí me apeteció cuando fui joven. Que los comités y los debates se reúnan y debatan libremente, y que las compañeras y los compañeros puedan usar la palabra sin verse interrumpidos arbitrariamente en función de que guste o no lo que tengan que decir. Que no se oiga tanto lo de compañero vete acabando, que lo hemos escuchado mucho en los últimos comités, porque cuando se dice compañero no tienes la palabra. Eso es la negación de la palabra compañero y de lo que significa, y la negación del debate. Que a los militantes se les ofrezca respeto y fraternidad y se les defienda frente a los ataques. Y yo garantizo que si soy secretario general defenderé a cualquier militante que sea atacado o injuriado por nuestros adversarios políticos que no son nuestros amiguitos. Se acabó lo de que a ti le diga al Partido Socialista, uy, lo que me ha dicho este socialista, expediéntalo, expúlsalo, disciplínalo. Voy a defender a cualquier compañera o compañero socialista. Y se acabó lo de que a ti apunte y el PSOE dispare cuando hay un socialista que incordia o dice cosas que a ti no les gusta oír, y sabemos de lo que estamos hablando. Quiero, por supuesto, formación y asesoramiento, y hay que garantizarlo. Y hay muchos compañeros dispuestos a prestarla. Hay muchos abogados en el partido, funcionarios, hay muchos profesores en el partido que pueden prestar formación, pero también asesoramiento jurídico y económico a los militantes y a los cargos públicos, que necesitan también saber que el partido les protege si en algún momento en el ejercicio de cargo público tienen un tropiezo, que nada tenga que ver con la corrupción, intolerancia frente a la corrupción, pero fraternidad y solidaridad con el compañero, que se ve ante una dificultad y sepa que el partido no le abandona su suerte. Quiero ejecutivas responsables, en modo que cada secretaría de área estudie, produzca documentos y hable de lo que debe hablar. Si hay una secretaria de empleo, que hable de empleo, de educación, medio ambiente, en lugar de dar codazos a la hora de conformar la ejecutiva y 4 años de silencio sin pronunciarse sobre los asuntos que son de cada área. Y democracia interna de calidad. A esto hay que decirlo claro. Lo mismo que exigimos de democracia interna de democracia de calidad cuando vamos a votar en elecciones generales, hay que exigirlo dentro del Partido Socialista. Que no haya ningún acarreo ni clientelismo cuando hay votaciones internas en el Partido Socialista. Con toda rotundidad hay que afirmarlo. Quiero que cada votación tenga lugar entre militantes, hombres y mujeres libres, ni un solo brazo de palo, votando desde la convicción y en entera libertad. Ningún acarreo y garantía del secreto de voto. Garantía del secreto de voto cada vez que tenemos una votación interna en el Partido Socialista. Bueno. Señor Torres, cuando quiera. El Partido Socialista es sin duda el partido más crítico de todas las formaciones políticas, el más democrático, el que acepta a todos los compañeros, el que los líderes que aspiramos a una Secretaría General demos ejemplo respetando a todos esos compañeros, a todos los que han avalado, que tienen más de 18 años, criterio propio, que nadie les obliga a firmar o a votar, que es el momento de la militancia, y ese respeto tenemos que decirlo también aquí en los debates. Ningún socialista está por debajo de ningún otro. Este es el partido más crítico y más democrático, el que permite que tengamos voces discordantes, el que sea el único que es capaz de traer primarias como hacemos en estos momentos en nuestra tierra, para que, repito, no haya delegados que por uno hablen ese 1 por 20, sino que serán esos 20 quienes en urna y voto a voto dirán lo que quieren hacer. Yo hace una semana presenté el modelo de partido, está abierto en las páginas web, quien quiera puede hacer alegaciones y sugerencias, está abierto. Y esas propuestas que yo traslado nace de mi propia experiencia. Se hablan de abrir las sedes abiertas, que las sedes estén abiertas, perdón, las casas del pueblo. Sabemos que hay algunas que están cerradas. Sabemos que hay algunas que no pueden abrir porque no se pagan alquiler aquí en Tenerife, en Lanzarote y en distintos lugares. Debe la dirección regional decir que defiende que las sedes estén abiertas y no echar una mano para que las mismas sean las sedes donde se reúnan los militantes. Esos militantes que repito, esto es construir el PSOE desde abajo, a quien tienen cerca es al concejal,
a que tiene cerca ese concejal de barrio, de pueblo, al alcalde de turno, que se merecen un máximo respeto. Ojalá siempre hubiésemos dicho y hecho lo mismo. Ojalá siempre cuando decimos que vamos a proteger al compañero que sufre una denuncia por un rival, lo hubiésemos hecho, como hemos visto que no ha sido así. Porque nos quieren sacar de la carrera política a muchos, lo han intentado desde la infamia y la difamación. Y ahí lo que hace falta es que los hechos se sustituyan por, perdón, las palabras se sustituyan por hechos. Las palabras se sustituyan por hechos. Cuando hablamos de un partido formado, lo decimos porque realmente no lo tenemos. Yo he presentado hace una semana a la Secretaría de Formación a la militancia y al cargo público. La militancia no conoce sus derechos, no sabe cuáles son sus obligaciones, pagan una cuota y tienen un profundo desconocimiento. Pero es que llegamos a los ayuntamientos y no sabemos lo que es un plan general. La diferencia entre un suelo urbano y un urbanizable es que hablamos en los medios y la gente no sabe que es un capítulo 2 de un presupuesto. Y propongo una Secretaría de Formación con 4 grandes áreas en donde incluso respondamos a las dudas que en un momento determinado tiene un militante. Y eso es resolver una carencia que tiene la organización. El PSOE, el que se construye desde abajo, no es un partido exclusivamente parlamentario. Miren, no llegué al PSOE para vociferar de la oposición, aunque cuando estuve en la oposición la defendí con honor. No llegué al PSOE para quedarme fuera de los gobiernos porque Pablo Iglesias es el nuestro. Lo que hizo fue construir el PSOE para cambiar la sociedad, junto a los movimientos sindicales, para defender a los trabajadores que eran oprimidos por la burguesía. Defiendo los gobiernos con coherencia, los gobiernos que son legítimos y porque defienden propuestas de izquierda. Y defiendo a todos los compañeros que estén en esos gobiernos, en el sitio que estén, en los 44 gobiernos de Canarias locales, en los 5 cabildos, en el grupo parlamentario, porque me quito el sombrero ante el trabajo que hacen en el día a día, porque se desloman por esta organización, porque seguramente casi ninguno de ellos podrá llegar a donde hemos tenido la suerte nosotros de llegar, que es a las altas esferas de la política. Por eso ese es el momento de ellos y tienen la oportunidad, la tienen el 23 de julio de decidirlo desde abajo. El segundo turno descuenta el tiempo de más que han empleado en el primero. Entonces comienza otra vez Patricia con 1 minuto 42 segundos. Pues espero no haberme pasado mucho, Saro. Yo te he escuchado varias veces lo de vociferar en la oposición, Ángel Víctor, y la verdad es que no creo que los compañeros que estén en la oposición estén vociferando. Creo que están construyendo desde la oposición muy dignamente y peleando, y que es tan digno estar en el gobierno como en la oposición. Y en la oposición se plantean también, se critica, pero también se plantean alternativas. Quiero que pensemos en las familias de la calle, estemos en el gobierno o en la oposición, y menos en las familias internas. Quiero acabar con los pactos en cascada. Y yo soy secretaria general, me comprometo a acabar con los pactos en cascada. Y quiero que digamos que no a los pactos preelectorales, compañeros y compañeras. Si el PSOE tiene miedo a las urnas, es que no lo hemos hecho bien. No quiero ver a los militantes cortando la etiqueta de Nueva Canarias cuando se va a las elecciones para ir solo con los rojos. Quiero que tengamos un partido empoderado y con ganas de cambiar las cosas. Y miren, hoy salía en el periódico, pero llevamos varios días. Esta división interna ha llevado a algunos sectores de Coalición Canaria a volver a poner sobre la mesa la reedición del pacto con el Partido Socialista, aunque la condición en este caso es que Patricia Hernández, es vicepresidenta del Gobierno, no sea la próxima secretaria general del PSOE. Hoy sale en el Canarias 7, en los días anteriores en la provincia y en el periódico El Día. Yo les invito a un Partido Socialista Canario enfrentado a los de siempre. Un Partido Socialista Canario que sea alternativa. Coalición Canaria cruza los dedos para que yo no gane este proceso de primaria. Cruza los dedos. Y yo les invito a que Coalición Canaria no elija a los candidatos, no solo de su partido, sino del Partido Socialista Canario y del Partido Popular. Muchas gracias. Perdón, le recuerdo, tiene 1 minuto 38. 1 minuto 38. Sí. He escuchado un protesto de los pactos en cascada cuando venimos de un pacto en cascada. Yo nunca los acepté. Son una infamia. El Partido Socialista nunca debió aceptarlos. Pero hay que tener coherencia. No basta decir pactos en cascada cuando se ha estado en el gobierno imponiendo pacto en cascada y viendo cómo ATI disciplinaba a compañeros socialistas en exigencia de pactos en cascada sin que el Partido Socialista tuviese la fuerza para exigir ninguna simetría, ninguna reciprocidad. He escuchado hablar de alianzas electorales y venimos de alianzas electorales que nunca debieron tener lugar, pero creo que el bloque político lo atenderemos después, porque todavía estábamos hablando de propuestas orgánicas para que efectivamente el partido respire mejor. Y hay que recordar que Pablo Iglesias fundó Casas del Pueblo para que fuesen efectivamente del pueblo, que no fuesen exclusivamente de quienes se encuentran en la agrupación 24 horas al día, sino que den la bienvenida al conjunto de la militancia para que seamos más, cada vez más, y se sientan bienvenidos y acogidos, y que la formación nos enseñe que la tarea del Partido Socialista es impulsar transformaciones sociales, no solamente participar con cargos públicos
con otros cargos públicos, de reparto de más cargos públicos, porque no es lo mismo estar en el gobierno que participar de una coalición como tercera o cuarta fuerza, como a menudo sucede, sin haber aspirado claramente a ser primera fuerza para no incordiar a quien te llama como coaligado. No es eso lo que yo quiero para el Partido Socialista, lo digo con toda claridad. Pero para que efectivamente el partido sea un partido de hombres y mujeres iguales, hacen falta listas abiertas, porque eso reduce el poder de quien está en el control de la organización de hacer una lista cerrada en la que se dice tú no cabes, porque caben las personas, a ver, ¿por qué criterio? Listas abiertas, hombres y mujeres que puedan dar el paso para poder ser parte de una delegación del partido de una conferencia política. Si hay una conferencia sobre empleo, ¿por qué no va a poder ofrecerse una compañera o un compañero que sepa de relaciones laborales, que sepa de sindicalismo, que sepa de relaciones industriales? Si hay una conferencia sobre modelo de Estado, ¿por qué no va a poder ofrecerse? Listas abiertas mejora sin duda la vida del partido y su participación. Muy bien. Perfecto. El señor Torres tiene 1 minuto 53. Cuando hablaba de vociferar de la oposición, o desde la oposición, no me refería a mis compañeros en la tribuna. 6 años he estado en la oposición en un ayuntamiento, la he defendido con dignidad, construyendo y haciendo propuestas positivas para que el gobierno las aceptara. Por cierto, sirvió para que cuando llegáramos al gobierno vieron que había alguien que desde la oposición hacía propuestas coherentes y constructivas, y sirvió también para conseguir mayor apoyo ciudadano. Estamos en el momento de la militancia, pero seamos coherentes. Se habla de pactos preelectorales que hicimos en su momento porque la militancia, según los estatutos, no tenía que ser consultada. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Si este es el momento de la militancia y el 23 de julio ya no serán los delegados quienes elijan al secretario general, sino cada uno con su voto, seamos coherentes con nuestras propuestas. Si queremos que nuestra militancia esté formada y sepa lo que es ideológicamente el PSOE, digamos también que cuando queremos una moción de censura o evitemos una moción de censura, la militancia de esa agrupación tiene que ser también parte protagonista y clave de esa decisión. Lo hemos hecho en el pasado, incluso cuando no estaba en los estatutos. ¿Y saben por qué? Porque a veces los partidos se equivocan. Nos equivocamos en ocasiones. No nos equivocamos el Partido Socialista, lo digo retóricamente aquí, sabiendo que la respuesta es sí. Cuando en un momento determinado se abre expediente de expulsión a compañeros palmeros porque incluso alguno había respetado el pacto en el Cabildo y tuvimos que desde aquí, desde precisamente las secretarías insulares, Juan Fernando, desde la propia candidatura, decirle a Ferraz y a la dirección regional que se estaban equivocando. Por supuesto que los partidos se equivocan y por eso el momento que hoy vivimos, que es desde la militancia, exige que esa militancia esté en concordancia con nuestros gobiernos y con quienes están también en la oposición, y ese es el modelo de partido que yo traslado. Por cierto, debatiendo siempre hasta la extenuación, hasta la extenuación. Por eso propongo fines de semana para las ejecutivas, que se debata hasta el final y que nunca jamás se salga de una ejecutiva y de una dirección sin una propuesta clara y contundente para que así los ciudadanos nos vean en esa coherencia ideológica. Muy bien. Abrimos un tercer bloque que trata sobre el papel del PSOE en la política canaria. Este bloque lo abre el señor López Aguilar, le sigue el señor Torres y lo cierra la señora Hernández. Cuando quiera. Tenía enormes ganas de que llegara este bloque, por fin hablar de política, porque los comités del partido se reúnen de higos a brevas desde hace demasiado tiempo, sin ninguna regularidad, de manera no predecible. Y ya nunca hablan de política. Hablamos de convocatorias, de calendarios orgánicos, de elaboración de listas, de procedimientos, pero no hablamos de política. Y la ciudadanía tiene derecho a escuchar la posición política del Partido Socialista sobre la reforma del Estatuto de Autonomía que está en las Cortes, de la que se sabe muy poco. Hay 140 nuevos artículos en el nuevo Estatuto de Autonomía que se tramita. Tenemos que explicar a la ciudadanía de qué van esos 140 nuevos artículos, pero sobre todo está el sistema electoral, una posición clara que corrija las injusticias insoportables del sistema electoral, el más desigualitario e injusto. Y no basta decir que bajen las barreras, hay que asegurar que el que tiene más votos tiene más escaños y no al revés, como sucede. Y que el que tiene más votos teniendo más escaños, tiene la primera opción para formar el gobierno, como sucede en el País Vasco, y no al revés, como lamentablemente sucede en Canarias. Y tenemos que hablar de ley del suelo y decir lo mismo de la ley del suelo cuando estamos en el gobierno que cuando estamos en la oposición. Porque no se puede decir que la ley del suelo es buena cuando estamos en el gobierno, tragando carros, carretas y carretones, y decir que es mala cuando se nos echa del gobierno, porque entonces es la credibilidad del Partido Socialista la que queda por el suelo como la ley del suelo. Hace falta hablar de calidad democrática en Canarias y de dignidad del empleo, de las trabajadoras de la hostelería sobreexplotadas, con horarios interminables y salarios de miseria, vulnerables y con miedo a ser despedidas. Y este no es un asunto del que tenga que hablar un abogado laboralista, ni una ONG. Tiene que hablar el Partido Socialista con voz rotunda sobre la brecha de género, sobre la desigualdad, sobre el paro, sobre la pobreza, la lucha contra la exclusión, asegurando una fiscalidad progresiva
porque el Partido Socialista tiene que decir que no es justo eximir del impuesto de donaciones y de sucesiones a los millonarios que pueden donar inter vivos ante notario un yate de lujo o 3 coches de alta gama sin pagar un solo euro a la Hacienda Canaria, que luego niega a una empleada deslomada a trabajar con incapacidad laboral la prestación que necesita o se la racanea. Eso tiene que decirlo el Partido Socialista con una posición clara, hablar por fin de política del Partido Socialista. Y se ha hablado de política de alianzas, decirlo con toda claridad. Yo no he aceptado nunca la subordinación a ATI. Me opuse a la disciplina que se impuso a compañeros que se atrevieron a interponer mociones de censura contra ATI, porque ATI llamó por teléfono al Partido Socialista y le digo, hoy lo que me han hecho, expediéntalos y expúlsalos. Y esto es una humillación para el Partido Socialista que no sucederá si yo soy secretario general del Partido Socialista, lo afirmo con toda claridad. Pero hay que afirmarlo antes, durante y después. No a los pactos en cascada, antes, durante y después. No a la alianza con Nueva Canarias, que se hizo desde la debilidad. Todo el respeto al diputado Pedro Quevedo, por supuesto, a Nueva Canarias, por supuesto, pero ninguna cuña de madera que no sea socialista en las listas socialistas. Nada que vaya al día siguiente al grupo mixto a practicar una política de conseguimientos que ofende y humilla al Partido Socialista que lo llevó en sus listas. Por tanto, sostener una cosa y su contraria no es válido, sino sostener de manera coherente la misma posición cuando se está en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Y hay que decir con toda claridad que no podemos complacernos llamando gobiernos del cambio, gobiernos de progreso, sin más, a gobiernos que no están presididos por el Partido Socialista, que no están liderados por el Partido Socialista, como si le estuviéramos concediendo el liderazgo de la izquierda a una formación que no es socialista. Porque eso sucede en Canarias. El Partido Socialista es tercera y cuarta fuerza en distintos gobiernos de coalición en los que lo normal, termino, no es que el coaligado con el Partido Socialista tenga orientación social o progresista por estar coaligado con el Partido Socialista, sino que sea el Partido Socialista el que acabe contaminándose, no difuminándose, contaminándose de clientelismo o de insularismo por practicar alianzas que no están lideradas por el Partido Socialista. No basta con decir, hasta el 2019 estaremos en la oposición. A ver si nos sale bien, hay que decirlo. Somos nosotros los que tenemos que poner a ATI en el 2019 en la oposición, que ya va siendo hora de soportar gobiernos de quien pierde las elecciones. Señor Torres. Bien, escucho a Juan Fernando y creo que está hablando de futuro, porque cuando hablamos de las decisiones sobre los pactos preelectorales o con los acuerdos en los últimos 7 años de gobierno, todos los que estamos en esta mesa y en estas tribunas hemos opinado incluso públicamente e incluso votado en los comités. Y comparto con respecto al futuro mucho de lo que él plantea, que por cierto, también hace una semana lo presenté como los grandes compromisos para Canarias, 231 artículos, y repito que están abiertos para que se hagan las sugerencias y las aportaciones que se quieran. Tengamos claro que este es un partido transformador, y lo hemos hecho cuando ponemos como punto principal de nuestra acción de gobierno la recuperación del estado del bienestar, la ley de dependencia, y cualquier crítica que cualquier gobierno, como el gobierno central, tenga hoy menos gasto social que hace 3 años, tiene que ser premisa y principio absoluto del Partido Socialista. Por eso es importante lo que dije al principio, este es un partido de gobierno, un partido de acción. Cuando se gobierna, la gente que peor lo pasa mejor, y quienes más tienen, menos pueden disfrutar de su opulencia y de su riqueza. La educación pública es un principio absoluto. ¿Quién, si no fue el PSOE, abrió los comedores escolares en Canarias? Hoy, en el día de hoy, hay niños en Canarias que están asistiendo a un comedor escolar por una iniciativa del PSOE en el gobierno de Canarias, y nos dijeron, ¿se acuerdan?, desde la oposición, desde el Partido Popular, que era una medida para potenciar la miseria. Y, repito, lamentablemente, ojalá fuera al contrario, hay miles de niños y niñas que tienen que recibir una comida al día en verano, y también formación y educación. Lo hemos hecho también cuando hemos hablado de la sanidad pública, por supuesto que sí. Ni un solo recorte se puede admitir en Canarias con respecto a la sanidad pública, porque entonces lo que estamos haciendo es potenciando la privada. No podemos ceder cuando se habla de familias cuyo ningún miembro tiene puesto de trabajo, para que ninguna administración diga no a un plan de empleo social, que es otro de los principios del PSOE, que hemos hecho ¿cuándo? Cuando hemos estado en los gobiernos. Cuando hemos estado en los gobiernos hemos luchado por la igualdad. ¿O no fue el PSOE en el gobierno de España? Y aquí hay un protagonista, y los dos lo somos como socialistas, cuando conseguimos que las personas del mismo sexo se pudieran casar y tener los mismos derechos. ¿Era eso posible sin un gobierno socialista? Indudablemente no. Hay que apostar por la sostenibilidad económica. No podemos vivir exclusivamente del turismo en Canarias, aunque nos traiga este año 20 millones de turistas, porque tenemos que volver al campo, a la soberanía alimentaria. La sostenibilidad energética es clave también para nuestro partido, porque necesitamos apostar sin recovecos ni sin rodeos por las energías limpias. Y por supuesto, sí, que tengamos transparencia y que tengamos ejemplaridad. ¿Con quién? Ejemplaridad con nuestros compañeros,
concejales y alcaldes que sufren denuncias falsas para sacarlos de la carrera política y que no han estado arropados en el pasado. Ante ellos yo también me quito el sombrero porque luchan y se desloman. Con la misma fuerza lo digo como digo que tolerancia cero a la corrupción. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Son nuestros representantes públicos a quienes tenemos que preservar precisamente la fortaleza mayor que tiene el PSOE. 29 alcaldes, 44 gobiernos en Canarias, en 5 cabildos estamos y debíamos haber estado en el gobierno de Canarias y la deslealtad del socio nos lo impidió. Eso es lo que tenemos que defender como PSOE. Por eso este PSOE hoy, que es fuerte, exige también una dirección fuerte. Señora Hernández. Saro, en primer lugar, yo quiero decirles una cosa. Yo nunca he sido secretaria general del Partido Socialista Canario. Cuando más se me atribuye lo de los pactos en cascada, la realidad es que estaba en contra incluso cuando lo aprobó y pueden dar buena cuenta de ellos a los compañeros que llamé en Breña Alta o en Frontera, apoyándoles y que se sentían apoyados, pero no he sido secretaria general. De manera que en mi congreso, si soy secretaria general, es donde prohibiré en el congreso los pactos en cascada. A mí me parece que el Partido Socialista Canario está muy acostumbrado a hablar de lo que nos separa y poco de lo que nos une y en la calle. Voy a poner un ejemplo claro. Ayer tuvimos un debate sobre la reforma electoral. Los 3 candidatos coincidimos. ¿En qué posición? En la del PSOE, en la que está fijada porque el PSOE tiene posición desde hace décadas en torno a la reforma electoral y lo hemos defendido, no los que estamos aquí, sino los que estaban antes que nosotros y somos herederos de ese trabajo. Quizás hay que hacerlo con más firmeza, quizás hay que hacerlo con más alto, pero no podemos decir que no hay posición en torno a la reforma electoral, porque sí la tenemos. Yo quiero hablarles de una cosa. Corremos el riesgo de que en Canarias, una Canarias más rica, se viva peor, que nuestros hijos vivan peor en una Canarias más rica y tenemos que hacer cosas. Está claro que no basta con crecer, está claro que no basta con tener los hoteles llenos. Para nosotros la sanidad, la educación, las políticas sociales no son solo un bello ejercicio de justicia social, no son solo eso. Son la forma en la que los socialistas vemos la economía y el crecimiento económico. Las políticas sociales, lo social no puede estar desvinculado de lo económico y lo económico no puede estar desvinculado de la social. Es crecimiento acompañado de que nadie se quede por la cuneta. No entendemos la función social de la economía sin que sea lo económico reparado por lo social. Miren, nosotros hemos hecho cosas. Cuando llegamos al gobierno de Canarias en sanidad, había personas, ciudadanos que habían perdido su permiso de residencia y trabajo y que no tenían derecho a la sanidad pública y fuimos los socialistas los que los pusimos en marcha y dignificamos y dimos solución a las personas enfermas o no. Había 6.000 familias esperando para cobrar la prestación canaria de inserción, 6.000 familias, y sacamos a los dependientes, a la dependencia en Canarias, de ser la última de la fila, a seguir siendo la última, pero ser la segunda de toda España en que más avanzaba. Se crearon 62.000 empleos con nosotros en la Consejería de Empleo, pero no bastaba con eso y había que exigir calidad y cumplimiento de las leyes y saquemos un plan contra la explotación laboral. Estábamos trabajando y quedaba tanto por hacer, quedaba no atacar las causas, no atacar los efectos, sino las causas de un crecimiento desigual histórico en Canarias. Y estábamos trabajando en el plan de inclusión social, sacamos las cláusulas sociales, sacamos la ley del tercer sector. Aquí se habla mucho de la ley del suelo y poco de la ley de servicios sociales, quizás porque nos une, quizás porque estamos alejados de la realidad que se vive en nuestros barrios y para eso necesitamos militantes activos que entren en la sede y que nos den una sacudida y que nos metan en los debates reales de la gente. Señor López Aguilar, le recuerdo lo de antes, que hay un descuento de tiempo, según lo pactado por ustedes. En esta segunda intervención tiene 1 minuto 19 segundos. Creo que nos hacemos un favor todos, hablando de los problemas en lugar de ocultárnoslos con complacencia. Si la gente ha dejado de escuchar qué opina el Partido Socialista sobre la reforma electoral, es sencillamente porque ya no somos audibles. Y claro que hay que fijar una posición con claridad y sostenerla. Y creo que prestamos un servicio y hacemos ejercicio de liderazgo cuando volvemos a fijar en la agenda la cuestión electoral, y yo lo he hecho, y la cuestión de la fiscalidad, que es la que permite financiar los servicios públicos que realizan los derechos fundamentales de ciudadanía, y la fiscalidad en España es injusta, pero en Canarias lo es más,
porque hay una acumulación de beneficios fiscales sobre las rentas más altas. Y nosotros tenemos que decir que hay una hacienda canaria que fija los tipos impositivos de algunos impuestos que son fundamentales para que luego le llegue la camisa al cuerpo al servicio de sanidad y a la educación y a los servicios sociales y a la dependencia y a la lucha contra la exclusión. Y esto tiene que decirlo el Partido Socialista. Estoy encantado con que los militantes decidan, los voy buscando uno a uno, cuerpo a cuerpo, pero les pido a los militantes que sean exigentes y que demanden responsabilidad de todos los órganos que nos damos democráticamente. En Canarias hay 88 agrupaciones locales, 7 agrupaciones insulares y cada una tiene su morfología y su mapa, ¿de acuerdo? Cada una tiene que decidir en su ámbito, pero exijo que haya responsabilidad política con respecto de los rendimientos y con respecto de los resultados. Y exijo órganos que se reúnan regularmente. Una comisión ejecutiva regional, la garantizo si soy secretario general, que se reúna todos los lunes. Y comités regionales que vuelvan a hablar de política y no solamente de asuntos orgánicos. Y que al día siguiente sean noticia por hablar de política y no de asuntos orgánicos. Disculpe, pero es el tiempo que han pactado ustedes. Yo no está en mi mano, por eso le tengo que para ser justo con los demás candidatos. Ángel Víctor Torres tiene 2 minutos. Dije en una de mis intervenciones que el Partido Socialista es el más crítico, el más democrático. Yo asumo las decisiones de mi organización, estando a favor o en contra de ellos. Dije hace un mes, y fue en La Palma, que los pactos en cascada estaban en crisis, que se habían terminado, punto y final. Pero no podemos obviar la realidad, que en los 2 últimos gobiernos que hemos tenido en Canarias nos hemos sentado también como organización y hemos visto si era posible realizar esos pactos en cascada, en unos y en otros sitios. Es cierto, han terminado, están muertos, pero seamos también coherentes con la propia tradición y la historia de nuestra organización. Es verdad que nos ha faltado debate hasta la extenuación, pero no en la opinión pública o publicada, no en los periódicos, no cuando nos entrevistan, en el partido. Cuando hablamos de la ley del suelo, ¿por qué no fuimos capaces, quienes estaban a favor o en contra, de discrepar internamente en la organización? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no fuimos capaces de darle un sentido a que era verdad que el suelo rústico tenía que ser preservado? Porque era verdad que teníamos que tener un órgano medioambiental que diera seguridad jurídica a los planeamientos municipales. Pero no es cierto también que hay que denunciar la lentitud en los procedimientos que se hacen desde los ayuntamientos. No es verdad, porque también lo he vivido como alcalde, que tienes que tardar 8 meses para tener un plan determinado territorial y resulta que al final tienes que tener 3 informes de carretera del mismo cabildo que hasta se contradicen entre ellos. Es verdad, hay que preservar nuestro territorio y hay que también agilizar los procedimientos administrativos que generan economía y riqueza. Y ese debate no se llevó a la extenuación en el Partido Socialista, como lo tenemos que hacer con todos, con la reforma electoral, hablando con las islas menos pobladas y las que tienen más población, y no haciendo que haya compañeros presidentes del Cabildo que al final tengan que quedarse fuera de la foto, afortunadamente, porque son responsables con el partido para no ceder al chantaje que realmente hacía ATI Coalición Canaria con esta propuesta. Debato, por tanto, hasta el final, pero sin pasos atrás, que es lo que el partido necesita. Miren, nosotros no somos un partido centralista. Eso es el Partido Popular. Nosotros no somos un partido insularista, eso es el nacionalismo conservador. ¿Saben qué somos nosotros realmente? ¿Cuál es la fortaleza del PSOE? Somos un partido municipalista. Señora Hernández, 1 minuto 58 segundos. Gracias, Saro. Yo, la verdad es que cuando decía lo de la ley electoral lo decía para ponerlo en valor y yo coincido contigo que muchas veces la cuestión no es que no tengamos posición, querido Juan, sino que esa posición no traslada las 4 paredes de las sedes o de los comités. Y estoy absolutamente de acuerdo con esto que dices, porque no solo pasa en las posiciones de la ley electoral, sino con el trabajo que realizamos en las diferentes instituciones, en el Cabildo de Gran Canaria, en el Parlamento Europeo o en el Parlamento de Canarias, que esos debates que mantenemos no trascienden las 4 paredes. Y para eso les decía antes que necesitaba a los militantes. Ya basta de decir que los medios de comunicación no están con nosotros, que no están, y busquemos nuevas fórmulas de llegar nuestro mensaje a los ciudadanos. Pero aquí hay una cosa que no se ha dicho, desgraciadamente, que es que un 44,6% de los canarios, casi 1 millón de personas, está en riesgo de exclusión en esta tierra. Que 735.000 canarios, un 35% de la población de Canarias está en riesgo de exclusión y en riesgo de pobreza, casi 1 millón de canarios. En una Canarias que crecía por encima del 2% en 2015, por encima del 2%, había más de 6.000 familias que no cobraban la prestación canaria de inserción. Y en una Canarias que crece por encima del 3%, no solo hay un paro infernal, sino que tener un contrato de trabajo no es garantía de no pisar los servicios sociales municipales. Y de esto, y de dar respuesta a esto,
es de lo que tiene que hablar el Partido Socialista Canario, de dar respuesta a los que consideran que el PSOE es su único patrimonio y que no nos tienen solo nosotros, recuperar el espíritu por lo que se fundó este partido y por qué nos afiliamos y dar respuesta a los problemas reales de los que peor lo pasa, para superar la crisis no dejando a nadie en la colina, pero ojo, para superar un modelo previo a la crisis que en Canarias llevaba a niveles de reparto injusto y desequitativo de la riqueza. Muy bien, abrimos ya el último bloque. Los aspirantes tienen 2 minutos como resumen final. Las intervenciones se han sorteado antes de comenzar el debate y la primera intervención es para Juan Fernando López Aguilar, le sigue Patricia Hernández y concluye el debate Ángel Víctor Torres. Cuando quiera tiene 2 minutos. Nuestra candidatura se dirige a la militancia, a los militantes, hombres y mujeres libres, para que decidamos nuestro destino. Lo hagamos de manera libre y sobre todo lo hagamos de manera exigente. Eso significa recuperar al PSOE que echamos de menos, volver a ser más PSOE de lo que estamos siendo, que vuelva muchísima gente a sentirse atraída al PSOE, enamorada del PSOE, pero también conquistar con nuestro voto el PSOE que soñamos, el PSOE que podemos hacer en el futuro inmediato. Y para eso hace falta no solamente crecer, multiplicarse, rejuvenecerse, hace falta tener vocación de victoria, ganas de ganar, mostrarlas, en definitiva, merecerlo. Y eso requiere un partido más vivo, un partido que reúna a sus órganos regularmente, donde se debata de nuevo de política, no solo asuntos orgánicos y al día siguiente seamos noticia en la prensa por nuestra posición política, porque damos respuesta a los problemas de la ciudadanía y particularmente a la gente joven que se siente tan desencantada y tan desesperada ante el empeoramiento de sus perspectivas de futuro. Que reafirmemos nuestra identidad, que es ser de izquierdas, rebelde frente a las injusticias y sobre todo aquellas dimanantes de la desigualdad, pero también ser amigo de los cambios, los queremos liderar, no ser una política centrada en el ombligo, sino abierta, de identidades compatibles, europeísta e internacionalista, ser feminista y ser ecologista, sensible a la protección del medio ambiente, sensible al ambientalismo. Tenemos que ser autónomos, con una posición propia, en modo que de ningún modo Coalición Canaria ni ATI nos marquen el paso, ni nos pidan que disciplinemos a compañeros. Eso requiere credibilidad, decir una cosa en primavera, en verano y en otoño y en invierno. Y sobre todo, apoyar a los compañeros que se sienten desamparados cuando se ven hostigados por fuerzas adversarias, como me han contado ayer en La Palma, Nieves en Punta Llana, o Abilio en Garafía, o Fefi en La Laguna, o Antonio Rebozo en El Hierro, desamparado frente a los abusos de administraciones con las que nosotros tenemos coyundas, en las que tenemos que marcar claramente nuestra diferencia. De modo que pido con toda claridad de energía a la hora de defender a los compañeros y la comprometo si soy secretario general. Y finalmente, votar en conciencia y en libertad, con emoción, con corazón y con pasión. De modo que hay que saberlo, militante, tienes la palabra el 23 de julio, toma la palabra, habla, sal de este PSOE en silencio, de este PSOE mudo, pero para ser el PSOE que soñamos, cuentas conmigo y tienes también mi palabra. Se ha sobrepasado 30 segundos, yo creo que los demás también tienen 2 minutos 30 segundos. Señora Patricia. Muchas gracias, Saro. Conozco Canarias, conozco a su gente, conozco a sus militantes y me siento orgullosa de pertenecer a este gran partido. Yo vengo a servir, a ayudar, a crear un equipo, pero también a entusiasmarles, a emocionarles y a hacer que se hagan dueños de la vida del partido y de las soluciones que proponemos. Les decía al principio, dar nuevas soluciones a viejos problemas. Yo creo en los liderazgos orgánicos, sin duda, pero creo en los liderazgos orgánicos que trasciendan de las 4 paredes de la sede. Aquí no estamos eligiendo un secretario de organización, estamos eligiendo un secretario general, estamos eligiendo la cara del PSOE. Quiero seguir compartiendo los sueños, los anhelos, las frustraciones de los militantes. La política para mí no es una burbuja de inalcanzables que debaten entre sí. La política para mí es dar respuesta a los problemas reales de la gente. La política para mí es reflexionar por qué las mujeres, la mitad de la población de esta tierra, está sacando mejores notas en la universidad y sin embargo el mercado
laboral no les está sabiendo absorber, no se está sabiendo absorber en igualdad con los hombres. Para mí la política no es solo decir que por justicia deben absorber a estas mujeres, sino también decirle a nuestro sector empresarial que no están siendo eficientes económicamente cuando no absorben a las mejores independientemente del sexo que tengan. El partido no es un fin en sí mismo, pensemos esto. El partido es un instrumento en manos de la gente. Y yo me propongo recuperar el orgullo de pertenecer a este partido haciendo un proyecto con el que se sientan cómodos los ciudadanos de esta tierra y que incomode a nuestros adversarios políticos que cruzan los dedos para que yo no gane las primarias, y así lo están expresando los medios de comunicación. Les pido el voto, pero les pido sobre todo que vayan a votar, que no voten contra ningún candidato, sino que voten por el PSOE que sueñan y que quieren. Muchas gracias y nos vemos el domingo. Ángel Víctor Torres, cuando quiera. No, queda todavía, queda un candidato todavía. Cuando quiera. 2 minutos. ¿Cuánto nos ha costado llegar a esto? ¿Cuántos años pidiendo que la militancia pudiera decidir de manera individual? Pido a los compañeros y compañeras del PSOE en Canarias que llenemos las urnas de votos, que este domingo acudamos todos a las casas del pueblo a votar libremente, con un voto reflexionado, pensado, un voto íntimo, sabiendo lo que se vota. Les pido que hagan una primera reflexión. Miren, introducir ese voto en la urna nos va a llevar escasos segundos. Son 4 años la decisión que se toma. 4 años es la decisión para segundos en introducir ese voto en la urna. Piensen bien, reflexionen qué es lo que quieren para el PSOE de Canarias. Tienen 3 modelos, 3 personas distintas. Tienen trayectorias en los 3, también en lo orgánico. Porque les quiero pedir también que hagan una segunda reflexión a los hombres y mujeres socialistas de Canarias que el 23 de julio vamos a votar. Que sepan qué es lo que estamos votando. No estamos votando quién es nuestro candidato o candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias. Eso lo volveremos a hacer en primarias posteriormente. Estamos votando a un secretario general que tenga en la cabeza el PSOE, el partido, que conozca las islas, que lo que quiera es que tengamos a los 88 mejores cabezas de lista a los ayuntamientos, a los 7 mejores a los cabildos, a los mejores parlamentarios en todas las islas y, por supuesto, también, llegado el momento, al mejor candidato o candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias. No nos arroguemos un cargo orgánico para una proyección particular. No ha sido esa la trayectoria que yo siempre he llevado sobre mis espaldas, siendo secretario de una isla y en ocasiones yendo a un ayuntamiento, porque así me lo pedía el partido. Militar es someterse a lo que el partido nos decida. Decida por nosotros, porque si no hacemos eso, no somos realmente militantes. Y le pido que hagan una tercera reflexión. Reflexionen si lo que quieren para el PSOE es el PSOE de la Asociación de Vecinos, del concejal de la oposición, del que ha llegado a un ayuntamiento y se ha bregado contra otros gobiernos aguantando de todo en esa oposición y luego al llegar al gobierno ha llevado adelante su proyecto político y ha sido reconocido por sus ciudadanos. Les pido que hagan la reflexión si no es este el momento de construir el PSOE desde abajo. Creo que lo es, que es lo que necesitamos, esa fortaleza que tenemos en los gobiernos locales e insulares. Si es así, si crees que esto es así, les pido que te sumes, que necesitamos a todos, que este es el momento de la unión. Y por tanto, si lo crees, súmate con tu voto. Con tu voto todos sumamos. Muy bien, el debate ha concluido y suerte para los 3.